entrar Raúl Ferrara, que es funcionario en la Secretaría de Riesgos del Trabajo, es abogado laboralista, y me Sí, pareció interesante hablar con él en un momento en el cual, desde Juntos por el Cambio, desde Avanza Libertad y demás, se están cuestionando los derechos hasta ahora inalienables de los trabajadores, el contrato de trabajo y demás. Y aquí lo tenemos justamente a Raúl Ferrara, a quien le damos la bienvenida. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí estamos con María Martínez en Arriba, Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes María, buenas tardes Alberto, ¿cómo están ustedes? buenas tardes. Eh, Muy bien, Raúl. Bueno, comentaba recién a la audiencia que, bueno, que te habíamos convocado porque, bueno, hay una cierta preocupación respecto de los discursos que están circulando de parte de la oposición respecto de destruir prácticamente todo lo que ha sido este arsenal de protección de los derechos de los trabajadores. Sí, efectivamente, parecería que estamos reeditando discusiones del pasado, ¿no? Porque parece que cada vez que se produce una crisis en nuestro país de tipo económico y social, en este caso circunscripta al tema de la pandemia, que es lo que nos viene afectando estos últimos años, con la incidencia que tiene, evidentemente, en toda la economía, se pretenden reeditar e instalar en la agenda de debate reformas laborales como la solución a las problemáticas del empleo, ¿no? Parecería que por arte de magia la modificación del derecho del trabajo va a generar empleo. Ese es el relato que se instala y las herramientas que aparecen desde estos sectores de la oposición, una derecha recalcitrante si se quiere, tienen que ver con reducir derechos laborales. En este caso reeditan esta fórmula que ya fue propuesta, esto no es novedoso, ahora se le cambió el nombre, se habla de mochila argentina, reeditando la mochila austríaca, pero que no es otra cosa que aquello que incluía la reforma laboral que quiso instalar Macri en su gobierno del 2017, que lo reeditó en el 2018 y que incluso en el 2019 pretendió instalar, y que en aquel momento, producto de la resistencia de distintos espacios políticos, del movimiento obrero organizado, no pudieron avanzar. Bueno, ahora nuevamente, frente a dificultades que nadie desconoce en el mundo del trabajo, que no son solamente de Argentina, digo, esto también uno lo tiene que analizar en un contexto global, vuelven a aparecer estas fórmulas que las presentan como novedosas, ¿no? Digo, ahora hasta han generado videos y pretendiendo mostrar las bondades de la eliminación de la indemnización por despido, pero que yo digo que más que novedosas son noventosas, ¿no? Porque nos tienen ese tufillo a años 90, a flexibilización laboral, que ya fracasó en nuestro país y en el mundo, digo, porque estas fórmulas que lo que hacen es reducir derechos laborales, no generan empleo, está claro y lo ha demostrado la experiencia global, que no es las reformas laborales que reducen derechos las que generan empleo, sino el crecimiento, el desarrollo, sino que va de la mano de otras variables que tienen que ver más con la macroeconomía y la microeconomía que con el derecho del trabajo. Así Raúl, que, sí, ¿cómo estás? María Martínez te saluda. Te ¿qué hago tal una María? Bien, te hago una consulta. ¿Cómo se sale de esto que estamos acá? Estamos atravesando claramente grandes inconvenientes en temas laborales que tienen que ver y no con la pandemia. ¿Cómo salimos de esto? Es la pregunta del millón esa, ¿no? No, a ver, yo creo que tenemos que plantearnos cuál es la agenda y cómo imaginamos la salida de estos problemas con la gente adentro, digo, desde esa mirada, ¿no? Por un lado están estas que hablaba recién, que Sí. tienen que ver con reducción de derechos del trabajo, y hay otra que tiene que ver con ampliación de derechos del trabajo. Son dos miradas distintas para resolver los mismos problemas. Ujú. Vos fíjate que el Papa Francisco hace un par de semanas solamente planteó la necesidad de instalar a nivel global, por ejemplo, la reducción de la jornada de trabajo como un mecanismo posible, no el único, pero posible, para redistribuir el trabajo existente entre más personas. Y redistribuir el trabajo existente entre más personas no es otra cosa que dar una discusión relativa a la puja distributiva, ¿no? Me parece que el problema, lo que tenemos que discutir es si seguimos transitando este camino del capitalismo salvaje, que lo que hace es concentrar la riqueza en pocas personas, o vamos hacia un esquema en el cual, pensando en un capitalismo social, si se quiere, redistribuyamos la riqueza entre más personas. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la reducción de la jornada, que tiene distintas variantes, desde trabajar menos días, trabajar menos horas por día,
esto se están ensayando en algunos lugares del mundo. Hay incluso empresas que voluntariamente lo han hecho y han mejorado la productividad de esta forma de sus propios trabajadores y trabajadoras, incentivando la contratación. Vos fíjate que mientras desde esta postura de la oposición en la actualidad, de facilitar los mecanismos de despido mediante la sustitución o eliminación de la indemnización por despido, nosotros, cuando digo nosotros es el espacio político al cual yo pertenezco, que tiene una mirada mucho más cercana al mundo del trabajo, a los trabajadores y a las trabajadoras, lo que pensamos es de qué forma incentivamos la contratación, no facilitando el despido, sino generando incentivos, porque uno tiene que reconocer que para las pymes generar un puesto de trabajo implica un esfuerzo enorme en una economía que hoy está teniendo un horizonte un poco más claro, pero que todavía se presenta con ciertas incertidumbres. Y en función de eso, parecería lógico, y de hecho hay un proyecto del oficialismo por el Estado parlamentario, que transite esto que se denomina un puente al trabajo, generando incentivos a la contratación. Las pymes en Argentina, por la matriz productiva que tenemos, emplean más del 70% de la mano de obra en el país. Sí. Nos parece razonable que esas pymes, que por este entramado productivo efectúan un esfuerzo al mantener los puestos de trabajo y que tienen que pensar en un horizonte de salida con crecimiento y que necesiten incorporar mano de obra, se les generen incentivos a la contratación, por ejemplo, reduciendo las contribuciones patronales, generando algún mecanismo para que los trabajadores y trabajadoras de la economía social que cobran el salario social complementario, yo prefiero hablar de salario social complementario y no de planes, porque cuesta creer o entender a aquellos que dicen que las personas que reciben este salario social complementario no trabajan, lo que hacen es complementan el exiguo salario que se procuran con changas o con tareas de la economía popular con un salario social complementario que aporta el Estado. Bueno, un incentivo para la contratación de estas trabajadoras y trabajadores en su incorporación al mercado formal de trabajo podría ser que durante un periodo de tiempo, por ejemplo, no pierdan ese salario social complementario, y de esa forma empezamos a generar un círculo virtuoso, si se quiere, generando las condiciones para que las empresas pymes, que repito, son las que generan más del 70% del empleo en el país, puedan contratar trabajadores con un costo más reducido, y eso seguramente va a seguir mejorando los niveles de empleo. Yo digo esto de seguir mejorando porque si vos analizás las estadísticas de desempleo de la pre-pandemia y de la actualidad, la última publicación habla del primer semestre de este año, todavía falta la publicación del tercer trimestre, estamos en los niveles de desocupación que existían antes de la pandemia, en tiempos de Macri, y sin pandemia. Con lo cual, eso da cuenta también que a pesar de que tuvimos un pico muy fuerte de afectación del empleo durante el año pasado, el nivel de recuperación lo que señala es que las medidas defensivas que adoptó este gobierno fueron efectivas. Tal vez, obviamente, esto no sea consuelo para la persona que ha perdido su trabajo en este año y medio. Pero lo cierto es que si uno analiza esos indicadores, hoy nadie cuestiona los índices del INDEC, ni siquiera en la oposición, con lo cual si uno evalúa esa curva de crecimiento del empleo en este último año, puede evaluar que las medidas fueron efectivas y que son consecuentes con las medidas que se adoptaron en el mundo. Raúl, ahora hay un tema muy hablado, muy cuestionado, que es el tema de los juicios laborales. Sé que es un tema bastante engorroso abordarlo incluso, pero mucha gente, muchas empresas, digamos, y esto lo digo porque también, por supuesto, soy empleada, muchas empresas tienen miedo de tomar digamos la verdad, a argentinos, hay todo un tema con esto, toman venezolanos, porque dice que tenemos una cultura del juicio. ¿Qué real es esto? Mirá, a ver, en realidad creo que más que cultura del juicio, lo que hay es una cultura del incumplimiento de la normativa laboral. No habría industria del juicio, yo creo que está mal llamada industria del juicio, ¿no? No habría litigiosidad, que sería en términos técnicos la palabra, si todos cumplieran con las normas. Lo que creo que como sociedad nos tenemos que plantear es si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de cumplir con la normativa laboral. Yo la verdad que no creo en este es el típico relato, ¿no? Así se instalan frases. De hecho, está instalado. La meritocracia. Distintas palabras que lo que hacen es permanentemente bombardear a la sociedad, y resulta que los propios trabajadores que ven, o trabajadoras que ven vulnerados sus derechos, empiezan a defender esta cosa de la industria del juicio. En realidad, repito, si se cumpliera con la normativa del trabajo,
sería bastante poco probable que hubiese una industria del juicio. Y esto no quita que haya personas o personajes que hagan mal uso de su matrícula de abogados y que cometan fraudes, pero no solo en el derecho del trabajo, en todas las ramas del derecho, como hay contadores, como hay médicos, como hay economistas, como hay empresarios, como hay políticos, que lo que hacen es cometer delitos. Entonces, separando la situación de un delito, que debe ser castigable y punible, yo no visualizo que exista razón para hablar de industria del juicio, sino que lo que hay es un incumplimiento del derecho del trabajo y trabajadores o trabajadoras que reclaman el cumplimiento de esas normativas. Raúl, hay otro tema que me parece porque en realidad vos has destacado varias cosas, ¿no? La primera es que las iniciativas para tratar de destruir el derecho laboral arrancan ya desde los años 80, se profundizan en los 90, recordamos aquel incidente bastante espantoso que se dio durante el gobierno de la Rúa, y hay que tener en cuenta que en realidad el impacto que tienen los salarios sobre los precios finales de los productos son mínimos, ¿no? Pero otra cosa que nos llama la atención es el hecho de cómo ha caído la Argentina durante el gobierno de Macri en lo que tiene que ver con los salarios promedio en dólares y la capacidad de compra actual, porque asistimos a un fenómeno casi inédito, que es el hecho de que incluso aquellos que tienen trabajo en blanco se encuentran en una situación en su gran mayoría, en una situación de precarización enorme y por debajo de los indicadores de la pobreza. Sí, bueno, a ver, en parte se explica por esto que te decía al principio, Alberto, de que Argentina enfrentó 2 pandemias, no una. Y ese nivel de precarización, obviamente, se había visto agravado por la segunda. Yo visualizo un escenario mucho más claro. Todos los indicadores de la macroeconomía señalan un horizonte un poco más promisorio para el año que viene y esperamos que se cumpla. Y vos recién dijiste algo que es muy cierto, que tiene que ver con el impacto del salario, porque parecería que el salario es lo que determina mayor o menor nivel de empleo. Y la realidad es que justamente hace 2 semanas, creo, o un mes aproximadamente, el Nobel de Economía, un canadiense, David Carr, hizo un análisis, le otorgaron el Nobel de Economía por un estudio que realizó, en el cual justamente señalaba que el nivel de salario no afectaba el empleo. Y lo hizo comparando 2 estados de Estados Unidos, ¿no? Hizo una comparación y llegó a esa conclusión y eso mereció que le dieran el premio Nobel. Con lo cual, digo, no es que nosotros estamos locos, que nosotros decimos cosas que no tienen un paralelismo en la realidad o que vivimos utopías. La realidad es que en el mundo, personas que saben, que están reconocidas no por nosotros mismos, porque pertenecemos a un espacio político, señalan justamente que los niveles de salario no inciden sobre el nivel de empleo y acá lo que quieren es no solo no mejorar los salarios, no solo no ampliar la cobertura de derechos del trabajo y de la seguridad social, sino reducirlos. La verdad que me parece que cuando uno tiene la posibilidad de analizar qué sucede en otros países, se encuentra con otras realidades que tienen mucho más que ver con lo que nosotros estamos proclamando que con lo que plantea la agenda de la derecha. Hablamos de esto de la mochila austríaca, de la eliminación de las indemnizaciones. Por ejemplo, Italia tiene prohibido el despido sin causa, que acá en Argentina está tarifado, se paga una indemnización. Directamente, por ejemplo, en Italia está prohibido el despido y el trabajador tiene el derecho de ser reinstalado si no existe causa del despido. Lo mismo en Corea. Y nadie cuestiona, ni en Italia, ni en Corea, la necesidad de disminuir los niveles protectorios. Por eso me parece que no tenemos que caer en el facilismo, porque uno visualiza que hay muchos trabajadores y trabajadoras que empiezan a creer que ese relato de la derecha que señala que los trabajadores formales son privilegiados y que la existencia de esos privilegios, porque lo señalan que ser un trabajador formal con derechos es un privilegio, genera la imposibilidad de que otros trabajadores y trabajadoras puedan acceder a esos mismos derechos y desde ahí aceptan como que la alternativa podría ser la eliminación de algunos de estos derechos, como la indemnización. Me parece que ahí donde lo que tenemos que hacer es poder transmitirles a estos trabajadores y trabajadoras que están en una situación de vulnerabilidad, que están necesitando una protección y una cobertura de la seguridad social, están necesitando incorporarse al mercado formal de trabajo, que vean que no ese es el camino.
se están reeditando discusiones que atrasan 100 años. Cuando vemos las relaciones de trabajo encubiertas que se dan, por ejemplo, en los trabajadores y trabajadoras de aplicaciones digitales, lo que estamos discutiendo es salario mínimo, relación de dependencia, jornada de trabajo, protección social. Son discusiones que atrasan 100 años. Son las que se dieron en el momento de la revolución industrial de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, y que llevaron justamente al nacimiento del derecho del trabajo con sus principios protectorios. Esta discusión ya la vivimos como producto de los cambios tecnológicos, y está claro que en ese momento se salió hacia adelante, con más derechos, con más protección, y no se generó desocupación, no se afectaron los niveles de empleo en el mundo. Me parece que ese es Raúl, alguien a quien nadie tildaría de revolucionario, como fue Henry Ford, tuvo muy en claro que el hecho de poner dinero en el bolsillo de los trabajadores con mejores salarios generaba un incremento del mercado de consumidores de los productos, ¿no? Y a mí me preocupa no solo la ofensiva sobre los niveles salariales, sobre la estabilidad laboral, sino el hecho de a quién van a venderle esas empresas suponiendo que tuvieran éxito en su propuesta o en su proyecto de liquidar los derechos laborales. Sí, parecería, yo no sé si has tenido oportunidad de ver alguna de estas películas medio posapocalípticas. Hay una que es Los Juegos del Hambre, Sí, claro. que plantea un escenario, más allá de que es una película bastante pochoclera, si se quiere, pero que plantea un escenario en el cual de exclusión total llevada al extremo, con minorías extremas que gozan de enormes beneficios contra enormes mayorías que luchan apenas por subsistir. Bueno, me parece que para el capitalismo, como modelo económico, es pegarse un tiro en los pies, no permitir que continuar esta espiral de acumulación de la riqueza que lleva a que justamente lo que te decía antes, 50%, el 1% de la población concentra más del 50% de la riqueza del mundo. Me parece que cuando discutimos estas cosas, hablamos de la pobreza, criminalizamos la pobreza, discutimos un montón de cosas, pero me parece que lo que parecería que no estamos dispuestos a dar es la discusión sobre qué pasa con la riqueza. Me parece que lo que tenemos que debatir de verdad y de fondo es qué mecanismos va a encontrar la política, y la política no digo solo en la Argentina, sino en el mundo, para empezar a romper con el esquema de concentración que genera más desigualdad. Si encontramos ese camino, yo creo que es por ese camino el que debemos transitar, seguramente nos vamos a encontrar con que la respuesta no es reducir el derecho del trabajo, sino ampliarlo, pero no como solución al problema, sino en el marco de un montón de medidas de política económica que tiendes a equilibrar esta puja distributiva, que es lo que verdaderamente, creo yo, le hace mal a las sociedades. A mí hay un tema que me llama mucho la atención y me gustaría tu reflexión, que es el hecho de que mientras existieron partidos de masa con un marco doctrinario claro, con un programa claro también, estos derechos consiguieron crearse, consolidarse, incluso en las peores condiciones, en el marco de dictaduras, en el marco de represión, de prohibición de derechos civiles y políticos y demás. Y que en realidad los escenarios actuales de fragmentación política, de coaliciones donde no existe un programa concreto de acción, de alguna manera va generando las condiciones como para que efectivamente los poderes corporativos operen sobre las coaliciones o sobre las grietas internas de las coaliciones con un daño enorme para las grandes mayorías sociales, y me preocupa sobre todo el hecho de ver a los trabajadores respaldando estas políticas que implican, bueno, prácticamente su condena a la precarización y a la exclusión social a futuro. Totalmente, fíjate si será cierto lo que decís, que ni aún la revolución fusiladora, cuando se produce la derogación de la Constitución del 49, tuvo que incorporar el 14 bis a la Constitución, porque se habían afianzado derechos de naturaleza social, particularmente laborales, sobre los cuales ya no se podía retroceder. Nosotros tenemos un fenómeno
bastante particular en Argentina, que es el peronismo, ¿no? Digo, por acá pasó Perón, y eso obviamente cambió la matriz sociolaboral de nuestro país. Lamentablemente me parece que, como bien decís vos, entre el enorme bombardeo mediático que existe, que hay es permanente, cualquier medio que uno abre permanentemente tiene mensajes directos o subliminales relacionados con estas cuestiones, desde la forma en la cual se dan las noticias, se titulan las noticias, pero también es cierto que se da este fenómeno en el cual el propio trabajador o trabajadora, que debería tener en claro a quién responden determinadas propuestas, con solo ver de quién provienen, ¿no? Digo, uno cuando escucha algunas propuestas de la UIA o de algunos sectores concentrados, ya de mínima un trabajador o trabajadora debería por lo menos ponerse alerta, ¿no? Y pedir alguna opinión o analizarlo en profundidad, porque por algún lado uno es como poner al lobo a cuidar la gallina, ¿no? Sin embargo, esto no sucede. A mí me preocupa, creo que es un debate que desde los espacios nacionales y populares, si se quiere, creo que nos tenemos que dar para adentro, porque me preocupa también, por ejemplo, la aparición de fenómenos como Esper, Milei, que aparecen como antisistemas y de repente están convocando e interpelando a muchos jóvenes. Yo la verdad que vi las imágenes del cierre de campaña de Milei en la ciudad y sorprendentemente vi muchos jóvenes. Eso, discúlpame que te corte, Raúl. Sabés que en eso concuerdo plenamente con vos. A mí me pasa también eso. Conozco muchísimos jóvenes. Alberto sabe, yo doy clases con chicos prácticamente adolescentes, ¿no? Y me hablaban muchísimo de Milei, me llamó muchísimo la atención y me decían que Milei les mandaba saludos, me mostraban videitos, cosas como muy personales, ¿no? Y la verdad que me llamó muchísimo la atención la gran cantidad de jóvenes que siguen a Milei. ¿A qué se debe? Sí, se dan dos cuestiones, me parece. Por un lado, que el análisis simplista de los modelos económicos de los economistas clásicos, Adam Smith, David Ricardo, digo, sin entrar no soy economista, pero algo estudié en algún momento, bueno, brinda un análisis simple de la economía, que si uno lo analiza gráficamente o linealmente y desaprendido de los efectos que tiene eso sobre las personas, bueno, oferta y demanda se equilibran en el mercado, ¿no? Entonces parece simple. Entonces, por un lado, para un joven que está empezando a tener conocimiento sobre algunas cuestiones económicas, parece sencillo y parece que responde a lo que a ese análisis simple que plantea Milei. Por otro lado, Milei se presenta como un antisistema, que es el antisistema también uno tiende a identificarlo con la juventud, ¿no? Con lo cual, si uno empieza a juntar eso, suma esta cuestión de la comunicación en estos tiempos, en esta década, la forma en la cual la comunicación incide sobre las personas, con mensajes que son simples, gráficos. Hoy uno tiene que poder comunicar una idea. O sea, hoy tener esta entrevista de 20 minutos o media hora parece increíble cuando todo se tiene que comunicar en un posteo de Instagram, ¿no? Totalmente. Entonces, si uno empieza a sumar esos elementos, bueno, la respuesta es que aparecen estos fenómenos. Sumado a un contexto que nosotros venimos de 4 años de pandemia amarilla, más 2 años de pandemia global, es evidente que están dadas las condiciones, es una olla de presión en la cual aparece un tipo de estas características y bueno, y encuentra eco en los jóvenes que vienen con inquietudes, pero que no encuentran hoy por hoy en la política una respuesta acorde a su forma de comunicarse. Yo lo veo, que tengo hijos adolescentes y veo que ellos analizan y se comunican a través de un clic. Claro, totalmente. Bueno, lo mismo pasa con la izquierda también, reúne una gran cantidad de gente joven dentro de sus partidarios, digamos. Sí, bueno, el fenómeno es de una polarización. La izquierda en estas elecciones logró realmente muy buenos resultados a nivel país, tercera fuerza, y parecería que esa tendencia a la polarización ideológica es una constante. Yo visualizo... Dos extremos estamos hablando, Milei y la izquierda. Dos extremos, sí, dos extremos. Si vos me preguntás a mí, yo creo que hay un viraje de la sociedad hacia la centroderecha. Digo, si yo tuviera que hacer y el resultado neto de estos realineamientos ideológicos, ¿cómo lo ves? Yo creo que nuestra sociedad y las sociedades globales en este
justamente como consecuencia, creo que yo, de estas crisis que sostenía en el tiempo, se ha producido como un viraje hacia la centro-derecha, Sí. y uno lo puede ver también en Alemania, y bueno, no es un fenómeno solo de Argentina. Me preocupa porque yo me siento más identificado con otras ideas, con la idea, bueno, soy peronista y con lo nacional y popular, Sí. y me preocupa esta radicalización del discurso, que espero que en algún momento encuentre un punto de equilibrio más cercano hacia las tres banderas históricas del peronismo. Claro, pero planteándolo así, ¿no? Porque me parece que acá hay un fenómeno sociológico que es bastante evidente, que es el hecho de que los discursos que atraen a los jóvenes son aquellos que plantean la rebeldía. La rebeldía frente a un orden de cosas que parece claramente no funcionar, y por eso el Frente de Todos pierde 6 millones de votos en las PASO, pero Juntos por el Cambio pierde 2 millones también. Es decir, evidentemente me parece que en algún punto la política profesional ha perdido el contacto con la sociedad, y esto se ha favorecido todavía más en el contexto de restricciones de la cuarentena y demás, pero creo que los partidos tradicionales han perdido esa capacidad de enamoramiento y sobre todo de presentación, de propuesta de proyectos colectivos que resulten atractivos para la mayoría. Por eso, en una sociedad donde es difícil integrarse al mercado de trabajo, donde los niveles salariales son bajos, donde efectivamente hay un problema de inseguridad que tal vez esté sobredimensionado en los medios y demás, me parece que es lógico estas fugas hacia aquellos que de alguna manera plantean soluciones antisistemas. El punto es cómo la política es capaz o no de reconvertirse para tratar de nuevamente volver a enamorar, ¿no? Aquel que florezcan mil flores que planteaba Néstor Kirchner y que ha Bueno, quedado abandonado. vos fijate que, a ver, yo me siento tal vez un poquito mayor, pero de esa generación a la cual nos interpeló Néstor Kirchner con su convocatoria. Recordemos que hace 20 años, en términos generales, veníamos del que se vayan todos, ¿no? Digo, fue hace 20 años, no hace tanto tiempo, y lo hemos vivido, yo lo he vivido, y quien volvió a enamorar a mi generación y a la que le siguió a la mía fue Néstor Kirchner con esta convocatoria de que florezcan mis flores. Bueno, me parece que este resultado electoral, que repito, no está aislado, se da en un contexto muy particular, creo que tiene que despertar a la política, y me incluyo en ese llamado de atención, a poder cumplir con este mandato de enamorar a las generaciones de jóvenes, esencialmente, porque son las que renuevan los votos permanentemente de confianza en las instituciones democráticas, en la política y demás, para resolver los problemas. Si no, y esto es con más política, ¿no? Estoy convencido que esto es con más política, con más cercanía. Por eso yo celebro que después del resultado de las PASO el gobierno haya tomado la decisión de volver a tener una política de cercanía. Me parece que eso es muy importante. No solo esto que se dijo y que fue motivo de tanta crítica del plan platita, ¿no? Digo, no es solo poner dinero en el bolsillo de los argentinos y las argentinas, sino yo percibí una necesidad, un haber escuchado el mensaje de las urnas y haber ido a la búsqueda del pueblo a contarle qué es lo que se hizo, qué es lo que falta hacer, cómo lo vamos a hacer. Obviamente, de septiembre a noviembre son apenas 2 meses, es difícil pensar que esto se revierte en 2 meses, que los problemas de la gente se puedan revertir en 2 meses. ¿No? Esto Claro. claramente no va a suceder, porque además el nivel de la crisis es profundo, y es profundo a nivel global. El comercio internacional está todavía encontrando su rumbo. Pero me parece que es auspicioso que haya habido esta vocación del gobierno de salir al encuentro de las personas, salir a hablar con la gente y tener esta política de cercanía. Me parece que es el camino. Porque si no, vamos a caer en esto, en seguir fogoneando la aparición de personajes disruptivos. Digo, a mí la verdad que lo de Milei hasta causa gracia en algún punto, pero lo cierto es que hoy por hoy está discutiendo un espacio de poder muy importante, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Claro. Así que bueno, me Bueno, parece que
Raúl, bueno, la dejo a María para que te despida. Realmente muy interesante tus comentarios, tus reflexiones y seguiremos dialogando el día después de las elecciones. Por supuesto. Raúl, te agradecemos muchísimo la comunicación para con nosotros. Sabemos que estabas en medio de una reunión o estabas por entrar, así que muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Adiós María, chao Alberto. Un abrazo.